Bienvenidos todos, esperemos que sea una jornada interesante. Gracias por participar, maestros. Y dejo la palabra a la maestra Fabiola, que es quien coordinará y moderará esta sesión. Bienvenidos todos y gracias. Bueno, pues como nos decía el maestro Juan Carlos, sean ustedes bienvenidos al primer encuentro de investigación educativa Recrea en el marco del Recrea Academy 2021, donde escucharemos voces de egresados que recrean la educación. Inicio diciéndoles que el proyecto educativo Recrea se construyó a partir de diferentes voces. Hoy escucharemos las voces de los egresados de posgrados en educación de la Secretaría de Educación Jalisco. Uno de los principios fundamentales de este proyecto educativo Recrea es el de la formación ciudadana. Y en esta formación ciudadana implica que los saberes y las competencias que los estudiantes adquieren a lo largo de su formación académica los preparen para vivir su ciudadanía y que les permitan, además de vivir en sociedad, el bienestar personal y el bienestar común. Hoy escucharemos las voces de 6 egresados de los posgrados de la Secretaría de Educación que nos hablarán de 3 tópicos. En estos 3 tópicos, a través de las voces de ellos, nosotros podemos identificar justamente este principio fundamental del proyecto Recrea. Ellos nos van a dar cuenta a través de ello de la posibilidad de participar, que han tenido de participar en los futuros posibles. A ellos ya los alcanzó el futuro en muchos sentidos, pero de estos futuros posibles y de cómo han empezado o han actuado ya para transformar las realidades principalmente regionales en el campo de la educación. Dicho en otras palabras, de cómo han vivido su ciudadanía de manera responsable, crítica y creativa con las herramientas que los posgrados en los que fueron formados les han ofrecido. Entonces, sin más, voy a presentar a nuestros participantes egresados del día de hoy. Voy a ponérmelo. Tenemos al maestro José de Jesús Martínez Sandoval, si nos hacen favor de saludar. Gracias. Él es licenciado en Educación Primaria y estudió la maestría en Ciencias de la Educación con especialidad en Planeación en el ICIDEM. Es licenciado en Educación Primaria por la Benemérita y Centenaria Escuela Normal de Jalisco. Se desempeña como docente frente a grupo y además es regidor de Educación en el Ayuntamiento de Mexticacán, en Jalisco. Él, como parte de sus características, comenta que es un docente comprometido con el aprendizaje y es un líder educativo. Ha sido concursante y finalista en el Premio ILSE a las prácticas docentes e innovadoras de Iberoamérica y del Caribe. Damos la bienvenida entonces al maestro José de Jesús Martínez Sandoval. Muchas gracias. Participa, sí, dije que venía del Instituto del ICIDEM, ¿verdad? Muchas gracias. Participa también en este día con nosotros el maestro Sergio Andrés Valeriano Rubalcaba Orozco. Él es licenciado en Educación Secundaria con especialidad en Física por la Escuela Normal Superior de Jalisco y es también maestro en Ciencias de la Educación con especialidad en Sociología por el ICIDEM. Actualmente, bueno, en su trayectoria se ha desempeñado como asesor de la Secretaría de Educación Jalisco, pero también como asesor de la Secretaría de Educación en el Estado de Nuevo León. Ha sido director de gestión aquí en la Secretaría de Jalisco, director de secundaria. Actualmente también es profesor investigador en el ICIDEM y es consultor educativo con participación en más de 15 estados de la República.
experto en la gestión de proyectos educativos y ha diseñado e implementado más de 50 cursos y diplomados. Damos entonces la bienvenida al maestro Sergio Andrés. Muchas gracias. El maestro Lorenzo García Cervantes. Gracias, maestro. Es licenciado en Educación Primaria por el CAM de Lagos de Moreno y también estudió la maestría en Educación con Intervención en la Práctica Educativa en Lagos de Moreno también. Ha sido por 15 años docente de primaria en comunidades rurales, director de primaria y actualmente también se desempeña como jefe de sector con escuelas en diferentes municipios como El Salto, Islahuacán, Tonalá, Tlaquepaque, etcétera. Bienvenido, maestro Lorenzo. Muchas gracias. Damos también la bienvenida al doctor José Moisés Aguayo Álvarez. Él es licenciado en Educación Primaria por la Normal Rural de Atequiza. Estudió la maestría en Investigación Educativa en el Centro de Investigaciones Pedagógicas y Sociales, en el CIPS, y el doctorado en la UPN. Ha sido docente en diferentes niveles educativos, en educación media, en educación básica, en educación médica, a nivel superior. Ha sido docente en la maestría en Investigación Educativa del Centro de Investigaciones Pedagógicas y Sociales y también en la maestría en Intervención Socioeducativa. Es editorialista de la revista Dialoguemos para Educarnos, es escritor de narrativa y poesía, es su pasión, la escritura. Es supervisor actualmente, es supervisor de educación básica en el subsistema federal, es corrector, asesor académico, colabora en diferentes editoriales independientes, dirige un taller de narrativa breve que se llama Letrámbulos y, bueno, tiene 2 libros publicados, artículos en revistas de investigación educativa nacionales e internacionales. Además, obra publicada en narrativa y poesía. Damos la bienvenida entonces al doctor Moisés. Muchas gracias por acompañarnos. Y por último, tenemos con nosotros también al doctor Edgar Correa Terán. Él es licenciado en Psicología por la Universidad de Guadalajara. Además, tiene la especialidad en Metodología Interpretativa en la Investigación Educativa del CIPS y el doctorado en Educación por la Universidad Marista. Tiene experiencia profesional de 18 años como docente en educación superior, como docente de tiempo completo en la UPN 144 de Ciudad Guzmán. Viene desde allá, nos está acompañando desde allá. También actualmente es docente en el CIPS de la especialidad que se ofrece ahí. También es autor de artículos de revistas arbitradas e indexadas nacionales e internacionales, autor de diferentes textos, de capítulos publicados en libros, tiene perfil PRODEP y se desempeña en sus líneas de investigación son las TIC en educación superior. Ha sido jurado evaluador recientemente para el Premio Estatal de Innovación, Ciencia y Tecnología 2021 en Jalisco con modalidad en tesis. Bienvenido también, doctor Edgar. Entonces, bueno, pues muchas gracias a todos. Como se darán cuenta, tenemos realmente pues unas personalidades que seguramente nos podrán informar, nos podrán ilustrar acerca de cómo han vivido ellos su posgrado en este tiempo. En realidad, creemos que pues va a ser un diálogo abierto en el que seguramente podremos identificar algunas coincidencias, porque los 5 son egresados de programas de posgrado de la Secretaría de Educación Jalisco. Sin embargo, también es muy probable que encontremos algunas divergencias y vamos a estar muy atentos a ello. Luego vamos a ver si encontramos estas divergencias y analizaremos a qué se pueden deber. Muy bien, bueno, pues
La dinámica que vamos a trabajar ahora, con la que vamos a trabajar en este día, es que vamos a guiarnos con algunas preguntas, con tres tópicos, digamos, 3 preguntas de las cuales ellos nos van a abundar, van a tener aproximadamente 3,5, 4 minutos para hablar al respecto en una primera ronda, y en una segunda ronda una pregunta más para que nos puedan decir. Entonces, puede ser en el orden en que van, porque nada más tenemos un micrófono, pero si alguien decide empezar de otra manera, no hay ningún problema. Bien, lo primero que les vamos a preguntar a nuestros compañeros es ¿cómo han contribuido, si es que lo han hecho? Estamos dando por sentado que sí, pero también es válido si nos dicen que no, ¿verdad? ¿Cómo han contribuido los estudios de posgrado en la mejora de su práctica profesional educativa? En su práctica profesional. Y también si han experimentado algún cambio a partir de que egresaron del posgrado. Estos cambios pueden ser en el ámbito personal, profesional, académico, en lo que ustedes nos puedan compartir. Entonces, doy la palabra, paso ahorita el micrófono al doctor Moisés y luego ya se organizan para su participación. Muchas gracias. Bien, buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí y acompañarnos en estos diálogos. Bueno, pues en cuanto a la pregunta de cómo han contribuido, yo creo que ha sido, en mi biografía, una parte como un punto de inflexión bien interesante, ¿verdad? De entrada, bueno, al ingresar yo a la maestría, yo recuerdo mucho, y lo he mencionado en algunos otros encuentros también, que en una de las primeras antologías por ahí se nos ofrecía acceder a una aventura intelectual. Y yo viví mi maestría así. La maestría en el Centro de Investigaciones Pedagógicas y Sociales. Fueron 5 semestres muy arduos, muy intensivos. En esa época pues íbamos de lunes a viernes, ¿verdad? Por la noche. Saliendo de mi segundo turno de primaria, yo trabajaba doble plaza, me iba a la maestría, ¿no? Y terminábamos en la noche y de repente nos íbamos también los sábados a trabajar. Era muy intensivo. Sin embargo, fue un episodio muy formativo. Sí, porque en la parte, me abrió un horizonte interior, hacia el interior y hacia el exterior. Hacia el interior para poder valorarme, empezar a cuestionarme, reconocerme como profesional de la educación, pero en mi nimiedad, en mi poco conocimiento de lo mucho que se ha hecho, ¿sí? Eso por un lado. Y por otro, bueno, pues también me sirvió para allanarme el camino en los estudios académicos posteriores. Ya cuando ingresé al doctorado, vi todas las fortalezas con las que yo venía egresando del CIPS, y me allanó bastante el camino sobre todo para participar en el estado del conocimiento, para poder involucrarme, de una manera más activa en los procesos académicos. Eso fue por un lado, ¿no? Por otro lado, bueno, pues comencé a valorar con otros ojos. Decía por ahí Marcel Proust que el verdadero viaje del descubrimiento no es el que se hace en busca de nuevos horizontes, sino el que se hace con unos ojos nuevos, ¿verdad? Pues eso me dio la maestría, el posgrado me dio unos ojos nuevos para ver la realidad, para reconocer un poco la complejidad en la que me hallo inmerso cuando estoy en el aula. O sea, yo no voy a hacer mi chamba de profe al grupo, ¿sí? Yo tengo en mis manos la posibilidad de incidir sobre la estructura del pensamiento de un montón de generaciones. Y para mí darme cuenta de eso fue una cosa así como, ¿sí? Fue un insight muy interesante, ¿sí? Sin embargo, viene aparejado con otras cosas, entre otras la congruencia, entre otras el compromiso hacia la sociedad, hacia mis congéneres, hacia mis colegas, ¿no? Y bueno, eso fue, creo, una de las cosechas más interesantes que me dio a mí el posgrado, esta mirada nueva, reconocer que mi aula es más compleja de lo que parece, reconocer que planear una clase no es ir a representar un guión, reconocer que planear una clase entraña un proceso todavía más complicado
que entraña todavía un proceso intelectivo, un proceso de pensamiento más profundo. Y eso, la verdad, no es poca cosa. En mi caso, bueno, eso fue, digamos, la cosecha principal, pero entre otras, bueno, también me dotó de algunas herramientas a lo mejor más instrumentales, como la cuestión de planificar más, sistematizar más, ordenar más mi práctica, entender que a veces el aula, yo como les digo a los profes que están en la zona, a veces el pez no mira el agua en la que nada, ¿sí? A veces no podemos problematizar lo que ocurre porque no nos damos cuenta o no estamos listos para percibir la multiplicidad de problemáticas que se están manifestando ahí. Hay que tener cierta agudeza, y esa agudeza no la da el título de maestría. Yo les decía también a los de mis generaciones que fueron mis alumnos allá en la maestría, decía, es que maestría no es el título, o sea, maestría es una forma de hacer las cosas con maestría, tratar de creerte, no que sabes mucho, no subirte a ese ladrillito que eres el máster, ¿no? Sino entender que mientras más escales en ese camino, más profundo es la condición de reconocerte en la ignorancia de las cosas, ¿no? Decir, caray, hay un montón de cosas que están haciendo las gentes en otros países, hay un montón de descubrimientos y conclusiones a las que están llegando, ¿no? Y para mí esas 3 o 4 cosas, la verdad, no son mínimas, son muy importantes. Gracias. Buenos días. Miren, yo voy a tratar de comentar estas 2 cuestiones, como dando ideas generales de lo que para mí significó transitar por la MEIPE. Yo tuve la fortuna de estudiar la MEIPE cuando iniciaba como maestro de grupo en zona rural con una sola plaza. Entonces, todo ese transitar, yo siempre he considerado que me permitió llegar a la función que actualmente realizo como jefe de sector de educación primaria. O sea, he vivido, o tuve la fortuna, o he tenido la fortuna de vivirlo como docente, como director de primaria y como jefe de sector. La primera de las ideas generales que yo puedo comentar es que la MEIPE a mí me permitió iniciar así un proceso de reflexión de lo que hacía, qué hacía y para qué lo hacía. Al final de cuentas, esa es la intención de la maestría en intervención. Muchas de las veces realizamos infinidad de acciones dentro del aula, pero que a veces no le damos un sentido. Y esta maestría, a mí, lo personal, me permitió irle dando ese sentido. Una de las segundas ideas que yo quiero comentar es que el hecho educativo lo ves de otra forma. Cuando lo empiezas a fundamentar y empiezas a ver que posiblemente todas tus acciones encuadran perfectamente en una postura o en una corriente pedagógica o filosófica o sociológica, le empiezas a dar otro sentido a tu actuar, ¿sí? Y creo que eso es algo muy importante. Muchas de las veces hacer por hacer nos lleva a veces a la desesperación en los grupos o en las escuelas a cargo. Ya no se diga en una zona, aquí como mi compañero Moisés, y que incluso por la situación actual caemos a veces en la desesperación, ¿sí? Una tercera gran idea que yo comparto plenamente, que la maestría en educación con intervención en la práctica, el registrar tus acciones se puede llegar a convertir en un hábito profesional. Y si lo observamos, en la anterior forma en que evaluaban al docente para las promociones o para la permanencia, mucho había de eso, mucho había el que registraras, el que reflexionaras sobre lo que hacías. Y creo que a mí la MEIPE me permitió desarrollar ese hábito. No lo quiero decir tanto como profesional, pero sí en lo personal, el registrar, el reflexionar, a lo mejor suena un poco egocéntrico, aún lo sigo haciendo en cada una de las acciones que realizamos. Muchas de las veces, pues, lo que hacemos no es del todo bien,
pero el hecho de tenerlo presente, de registrarlo y de reflexionarlo, lleva una gran ventaja, ¿sí? Esas serían así como las 3 ideas que en lo personal me ha permitido la MEIPE. Ahora, en cuanto a lo profesional, ¿sí? Donde hablan de qué cambio se ha experimentado a partir del egreso, ¿sí? Esto, cuando entramos a una etapa así de muy agitada, a raíz del 2012, cuando nos empiezan a evaluar, o cuando empiezan las promociones horizontales, verticales, creo yo que el egresar de la maestría mucho permitió que hasta incluso se facilitara esos procesos evaluativos. Si, a reserva de que si coincidimos o no, si observan ahorita la perspectiva que incluso se tiene en los consejos técnicos escolares, es mucho de la reflexión, es mucho del registro. Entonces, cuando se hace ese hábito del registro, de la reflexión, de la práctica, nos facilita muchísimo el trabajo. Y por último, como quinta idea, para terminar, considero que cuando tienes la perspectiva de que tu hacer lo puedes hacer como una especie de proyecto de intervención, tu trabajo aún más se facilita dentro de todos los factores adversos que tenemos. Gracias. Buenos días, es un gusto estar aquí con todos ustedes. Yo creo que en lo personal el egresar de un posgrado ha contribuido en mi práctica de una forma positiva. ¿Por qué? Porque ahora veo mi práctica de una forma más crítica o más analítica. Esto quiere decir que utilizo pues la teoría o los aprendizajes adquiridos en este posgrado y lo relaciono con las situaciones que vivo día a día, en este caso dentro de mi aula. Creo que lo veo con un enfoque distinto, utilizando la reflexión, el análisis y sustentándome en la teoría para buscar pues mejores estrategias o alternativas para generar un aprendizaje en mis estudiantes. Yo soy recién egresado, apenas egresé en julio y mi opción terminal fue la planeación educativa, donde vi temáticas de políticas públicas, políticas educativas, administración, gestión, y pues por supuesto que me ha servido estos conocimientos que adquirí en el posgrado, porque actualmente me estoy desempeñando como regidor en el Ayuntamiento de Mexicacán. Entonces estoy llevando a la práctica todo lo aprendido, esta planeación, esta gestión, y tener este bagaje de conocimientos pues me está permitiendo realizar una gran labor en este cargo público y pues por supuesto dentro de mi aula. Creo también, como comentaba el doctor, que principalmente pues es creértela que has egresado de un posgrado y demostrarlo con tu trabajo, no con el afán del egocentrismo o de la presunción, sino con el afán de compartir con los demás, de ayudar a investigar, a descubrir con tus estudiantes, con tus compañeros docentes y en todos los ámbitos donde te desenvuelves. Creo que si el conocimiento no se comparte, pues no sirve de nada. Bien, buenos días a todos. Veo algunas caritas conocidas, algunos compañeros de aquí del estado. Bueno, pues a mí ICIDEM, quisiera hacerlo como más práctico lo que yo les quiero comentar. A mí ICIDEM me enseñó a leer y escribir. Van a decir, no sabía leer y escribir cuando llegamos a ICIDEM. No, a leer y escribir, pero desde un enfoque más profundo, ¿no? A leer desde un enfoque crítico, ¿no? Analizar los discursos, escribir de forma académica, poder tener una reflexión, porque a veces utilizamos el término reflexión como un término yo le digo manoseado, ¿no? Todos hablamos de reflexión en todo proceso, pero ICIDEM a mí me ayudó a verme, ¿no? A verme en un espejo. ¿Y qué pasa cuando te ves en un espejo? Pues ves tus defectos. Bueno, cuando yo me veo, lo primero que hago es verme el abdomen, ¿no? Y sumirlo. Y eso te permite, ICIDEM, verte como un profesional en un espejo. ¿Qué estás haciendo como maestro? ¿Qué estás haciendo como director? ¿Qué estás haciendo como supervisor? Entonces, ICIDEM me permitió
tener una mirada diferente y más amplia del fenómeno educativo. Y les pongo un ejemplo, de cierto modo, en las 3 líneas donde yo me desenvuelvo. La evaluación. Yo cuando escuchaba la palabra evaluación educativa pensaba en los niños, ¿no? Los aprendizajes. Pero la evaluación educativa es algo muy amplio, ¿no? Porque está, además de la evaluación de los aprendizajes, la evaluación institucional, la evaluación del sistema, las evaluaciones internas, externas, las evaluaciones a nivel mundial, que implican pues que nosotros veamos los fenómenos educativos no tan reducidos, ¿no? Como algo tan pequeño, ¿no? La gestión, ¿no? Yo antes pensaba que el tema de gestión o liderazgo era un tema del director, pero no, ICIDEM me permitió ver que yo soy un gestor de los aprendizajes y soy maestro, yo soy un líder con mis alumnos, yo soy un líder con los padres de familia. Es decir, me dio una mirada más amplia de lo que sucede en las escuelas, no algo tan pequeño o tan reducido como la visión que yo tenía del aula, ¿no? De la escuela. ¿Qué cambios experimenté de manera profesional? Cuando estaba escribiendo estas líneas, fue como una línea del tiempo y regresar a 7 años, porque a partir de que egresé de ICIDEM, no he cambiado, no he estado en el mismo puesto, en el mismo lugar. Es decir, a partir de que salgo de ICIDEM, me invitan a ser parte de la unidad del servicio profesional docente aquí en Jalisco. Después me invitan a ser director de gestión del Estado, donde logramos posicionar al Estado en primer lugar en Planea en 2018. Después me mandan a Nuevo León, me hablan de Nuevo León y también implementamos estrategias educativas donde posicionamos al Estado en los primeros lugares en los procesos de SPD. A partir llega la pandemia y es como un break ahí en mi vida, pero como esa inquietud que me dejó ICIDEM, me pongo a trabajar en línea, genero redes. Actualmente tengo entre todos los canales y páginas y fanpage un alcance de 200,000 personas. Se escucha ególatra, pero es como mi línea del tiempo de todo lo que he estado haciendo y de esa motivación que me imprimió ICIDEM, ¿no? A no estar quieto, a no estar estático. El mundo está avanzando y la educación estaba estática hasta la pandemia. Y por último, pues actualmente me permitió lo que más presumo, regresar a mi casa como maestro de ICIDEM. Ese es como los cambios que ha tenido mi vida, lo que ha aportado ICIDEM a mi vida y bueno, muchas gracias. Muy buenos días a todos. Gracias por la invitación para compartir experiencias. En el caso mío, prácticamente es un antes y después de la especialidad en metodología interpretativa en la investigación educativa del Centro de Investigaciones Pedagógicas y Sociales. ¿Por qué? Porque simplemente cuando ingresé, que fue en el 2018, era director de la Universidad Pedagógica Nacional 144 de Ciudad Guzmán, Jalisco. Sentía muy fuerte el compromiso de responder a todas las grandes demandas que tenemos en la institución, desde la parte de investigación, desde la parte de evaluación, desde la parte de diseño de proyectos. Es así que cuando ingresé a la especialidad, de hecho yo ingresé después de haber terminado el doctorado también me dio muy buenos elementos en cuestión de investigación. Sin embargo, lo realicé ese proyecto en cuestión de investigación mixta. Me faltaba la parte cualitativa que yo busqué en el CIPS y que afortunadamente encontré eso y más. A partir de ahí, creo que ya lo comentaban algunos compañeros, tuve más sensibilidad para trabajar con las personas con quienes he estado también desarrollando lo que son proyectos de investigación, más sensibilidad para cuando se va a los contextos o a los escenarios, retomar los detalles más importantes desde las conductas, comportamientos, el lenguaje, la forma de vestir de las personas, todas las cuestiones que tienen que ver también con lenguaje no verbal. Eso y más también me dio el CIPS. Yo creo que de los programas de la Secretaría de Educación Jalisco que tiene que ver con posgrado, algo que tenemos en común es el rigor académico. Yo se los comento porque de repente nos vamos a otras instituciones particulares, no encontramos esto que nos están brindando en lo público. Así que por ello la valoración que yo hago de todo lo que adquirí siendo estudiante, les platicaba hace rato una anécdota que justamente cuando fui director de la UPN del 2014 al 2020, acudí en las mañanas los jueves a reuniones de trabajo y en la tarde a la especialidad del CIPS. Eso quiere decir que complementaba adecuadamente la parte de gestión.
la parte también de poder identificar las problemáticas, porque como acá se revisan 3 métodos principalmente tipo cualitativo, etnográfico, análisis institucional e historia oral, que se complementan adecuadamente. Yo traté, desde el momento que ingresé como estudiante, de aplicar eso para las cuestiones de gestión y proyección institucional. Así que por ello aproveché también el momento, porque justamente el CIPS dio una pauta en mi vida para decir, tengo que retirarme de la gestión para dedicarme más a la investigación. Así que solicité el año sabático, que se cruzó con el periodo de pandemia, cuando estábamos trabajando a distancia, y afortunadamente registré un proyecto de investigación en UPN Ajusco, en la Ciudad de México, me lo aprobaron, y fue el que desarrollé para este año sabático. Por lo cual, a mí el CIPS me dio las herramientas no solamente para diseñar protocolo de investigación, no solamente para redactar artículos indexados que se publicaron en revistas, sino también la cuestión de conferencia, la cuestión de divulgación científica y sobre todo brindar un mejor servicio de tutoría y asesoría a mis estudiantes de licenciatura, de maestría y de doctorado de la UPN. Así que esas son de las principales herramientas, además que una de las ventajas de trabajar como profesor de tiempo completo en educación superior es que se desarrollan prácticamente 3 funciones. La docencia, que se instaura en pregrado, posgrado, lo que es la investigación también, principalmente investigación educativa, que es lo que hacemos en UPN, y finalmente la parte de difusión, que es con la publicación de artículos en revistas, en libros, y demás conferencias también que se han dado sobre esos temas. De hecho, ahorita ya tengo una candidatura para el Sistema Nacional de Investigadores para llegar a ser SNI, que se derivó del trabajo que hicimos ahí en el CIPS, por lo cual estoy muy agradecido por todo lo que me brindaron, aparte de que igual de que mi compañero me invitaron a ser docente, ahorita estoy a cargo de la materia de método etnográfico, así que muy contento porque estoy retribuyendo un poco de lo mucho que me ha brindado el CIPS hasta el momento. Y me llegaron los flashbacks también, como lo comentaban aquí los maestros, de tantos recuerdos de las venidas desde Ciudad Guzmán a Guadalajara, con la familia que se quedaba también por allá, e incluso a veces me traía hasta mis hijos. Pero sí fue una experiencia muy agradable y muy satisfactoria. Muchas gracias. Muchas gracias, de verdad que muy interesante como esto que nos van compartiendo de su trayectoria, de sus experiencias, de su trayectoria después de lo que ha sido el paso por el posgrado, ¿verdad? Qué bueno, alcanzamos a ver también el gusto y el cariño, la identidad que van generando de sus propias instituciones. Vean con qué orgullo y con qué agradecimiento hablan de ella. Y esto, bueno, siempre da gusto. Bien, vamos a pasar a una pregunta más que no está relacionada necesariamente con esta vivencia de egresados, pero que también nos va a resultar muy interesante en estos tiempos. Es como egresado de un posgrado de la Secretaría de Educación, ¿qué sugerencias tienes para transitar a las buenas prácticas y enfrentar los desafíos de los escenarios post-COVID que estamos ahorita iniciando, ¿no? Ya podemos decir post-COVID, aunque estamos todavía en medio, ¿verdad? Pero bueno, estamos empezando a hablar ya de una etapa post-COVID. Entonces, desde esta experiencia, desde estos conocimientos, desde todo lo que nos han compartido, que tienen ya como bagaje, ¿qué nos pueden ofrecer como una propuesta, como una sugerencia para ir hacia las buenas prácticas en estos escenarios? Vamos a escuchar nuevamente las voces de los egresados. Gracias. Gracias. Híjole, sí, y yo creo que lo primero que habría que poner en tela de juicio sería si verdaderamente estamos en un escenario post-COVID, ¿verdad? Sin embargo, sí podemos avisorar un poquito algunos, el sustrato, cuando menos, de algunas de las reflexiones que pudimos allegarnos en este ínter de distanciamiento social, ¿no? Primero, bueno, pues yo les diría a los compañeros que están, sobre todo a quien está frente a grupo, que hay que aprovechar el desafío del trato cotidiano con los niños, ¿sí? Hay que aprovecharlo como una oportunidad de aprendizaje y de aprender cómo los niños han ido adaptándose a esta nueva realidad, ¿sí?
y entender también, darnos la oportunidad de entender desde un espacio, digamos, de interlocución que hay que brindarles a los niños, ¿no? Entender un poquito que no estamos como antes, ¿sí? Ya lo han dicho mucha gente, sin embargo vemos a veces en la práctica que queremos replicar las mismas cosas que veníamos haciendo. Y acuérdense, bueno, cuando menos en este caso, en los niños que están ahorita en tercer grado, son niños que apenas van aterrizando en el aula física. Entonces esa es una realidad distinta. Ha incidido en la maduración, ha incidido en la socialización, ha incidido en diferentes esferas del desarrollo de estos niños, en lo psíquico, en lo socioemocional, ¿no? Entonces hay que darnos la oportunidad, darles esa interlocución, tratar de abrir los ojos bien a ver cómo vienen, qué aprendieron, qué cosas están haciendo, ¿sí? Y cómo puedo mantenerlos interesados en seguir aprendiendo. Ese yo creo que es el gran reto, ¿no? Por otro lado, también les invitaría yo a los compañeros a actuar de manera situada, ¿no? Este es un término, digamos, que se ha extendido mucho a partir de ciertas incursiones de la maestra, de la doctora Frida Díaz Barrigano. Sin embargo, en la realidad también nos hace falta un poquito darnos cuenta que nuestros grupos escolares no son grupos genéricos intercambiables, ¿sí? No puedo yo bajar y comprar una planificación de similares para aplicarla a una realidad situada, concreta, con individuos particulares, con una historia de vida particular y con una historia de intersubjetividad con el docente también muy particular. Entonces, yo los invitaría también a darse esa oportunidad de explorar y rediseñar su práctica en función de los sujetos que están ahí frente a ti todos los días. Por otro lado, también creo que si algo nos ha enseñado esta pandemia es que no podemos actuar solos, no podemos actuar aislados, hay que generar redes. Decía el profe Andrés que él ha estado moviéndose, haciendo redes también en lo digital. Hay que hacerlo, compañeros. Hay que seguirlo haciendo, hay que promover que también muchos ya nos quitamos como este tabú de abrir un Zoom, de abrir una reunión en Meet, ¿no? Ya nos quitamos ese velo, ¿no? Entonces hay que seguir colaborando, aprendiendo con otros, pero también involucrando a los padres de familia, involucrando también a los niños en este tipo de nuevas interacciones. Por otro lado, les diría también, otra sugerencia sería que nos demos la oportunidad de relativizar un poquito más el currículum, ¿sí? Lo que importa no son los aprendizajes esperados, lo que importa son los niños. Fíjense bien, a lo mejor hasta me van a excomulgar de Recrea, ¿verdad? Pero no hay que ponderar los aprendizajes esperados, ¿sí? ¿Quién eres tú para decirle al niño qué es lo que debe esperar? Bueno, pues eres quien representa una institución, ¿no? Sí, pero en lo humano, desde la parte humana, el niño va a ser selectivo con lo que aprenda o no. Y eso es por natura, eso no es por un decreto, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, yo diría, hay que relativizar esa urgencia de los aprendizajes esperados y ponderar la urgencia de la atención a la humanidad, al eje de la humanidad de nuestros niños. Por otro lado, también yo diría que la invitación sería a hacer de su aula un espacio de investigación, hacer de sus aulas y de sus escuelas un espacio de investigación, discutir, leer, escribir y escuchar. Esos cuatro ejes, digamos, de la enseñanza de la lengua materna, ¿no? que tienen que estar presentes en cualquier clase de español, hay que hacerlas presentes en el ejercicio profesional. Hay que leer mucho y de todo. Hay que escribir mucho también, lo que estamos haciendo. Ahorita nos están invitando a sistematizar en estas nuevas líneas, digamos, de trabajo que está ponderando Recrea y me parece algo muy loable, ¿sí? Hay que sistematizar para poder reflexionar de una manera integral, viendo el conjunto, con una visión de conjunto, ¿verdad? Hay que discutir, hay que dialogar, pero también, digo, como este foro, ¿verdad?, que nos da esta oportunidad, pero también hay que escuchar. Y bueno, yo con eso cierro. Muchas gracias. Miren, en cuanto a la pregunta de que qué sugerencias, desde la función de la jefatura de sector que desempeño, a veces se está en una
en una postura muy difícil, ponerte desde una perspectiva entre lo que te marca ser institucional y lo que te marca el ser un docente, a veces te meten muchos problemas, ¿sí? Y yo quisiera comentar que a veces tu actuar no necesariamente es la mejor desde la función que realizas. La situación sanitaria o la contingencia sanitaria nos cambió la perspectiva a todos. Quien diga que no le movió el tapete nos está echando una gran mentira, ¿sí? Creo que ahora que aquí en Jalisco se está intentando regresar al 100% a la presencialidad, encontramos las escuelas con un mundo muy diferente. Es difícil hacer sugerencias a los compañeros, a los directores o a los maestros de grupo, porque cada grupo es una realidad muy distinta, ¿sí? Pero sí, desde la función se intentará sugerirles principalmente dos aspectos importantes, ¿sí? Cómo evitar el rezago y cómo evitar la deserción. ¿Cómo evitar la deserción? Pues a veces las disposiciones oficiales con un plumazo la evitan, pero no la atacan, ¿sí? Hay muchos niños ahorita que no sabemos si viven o mueren así en forma analógica, ¿sí? ¿Cómo regresaron? Pues ya lo dijo aquí mi compañero, ahorita hay docentes que tienen tercero y la realidad es que tienen 3, 4 subgrupos de primero, segundo y tercero. Yo les decía a unos compañeros directores en días pasados, si yo estuviera ahorita en el grupo me sentiría como cuando trabajaba en aquella famosa estrategia llamada PAREI, o ACAREI después, donde los maestros que éramos multigrados atendíamos a todos al mismo tiempo y nos daban estrategias, nos daban sugerencias, pero que al final de cuentas las diseñábamos y al momento de aplicarlas veíamos que no eran factibles, ¿sí? Entonces, sí, una primera sugerencia que pues desde la Secretaría nos las dicen, pues tenemos que sensibilizar al docente, ¿no? Ver que los alumnos que nos están regresando vienen con una gran deficiencia académica, ¿sí? Aún así los niños que estuvieron en contacto permanente vienen con un gran déficit, ¿sí? Entonces, a partir de este próximo CETE, desde la jefatura intentaremos diseñar un instrumento donde les vamos a dar sugerencias a los maestros, tanto de algunas, que ya lo conocen, de algunas estrategias de aprendizaje, pero estrategias de enseñanza también. Vamos a hacer un pequeño compendio en colaboración con las 9 zonas, con los 27 compañeros ATP que realizan una función muy importante, pero que al final de cuentas tendrá que llegar a los docentes de grupo como eso, como una sugerencia. ¿Por qué? Porque también siempre se ha tratado de inculcar la idea o de retomar la idea para lo que fueron hechos los consejos técnicos escolares, como un espacio de reflexión profesional. Y mientras no lo veamos en ese sentido, los CETES se seguirán convirtiendo en un espacio de llenado de formatos, de compromisos no cumplidos, de compromisos que se escriben y se recuerdan una semana antes del próximo CETE, ¿sí? Entonces, en eso se está trabajando. Ese escenario post-COVID, que aunque, como dice el compañero, pues yo no lo veo también como post-COVID porque aún estamos aquí inmersos, pero sí buscar la forma de que a partir de enero, y digo de enero porque se termina la etapa de prueba de este regreso al 100% a la presencialidad, ¿sí? Ver qué tanto podemos lograr conocer realmente el estatus académico de los niños. Hemos tenido ya aproximadamente 3 meses, hemos tenido la gran oportunidad de recuperar a los niños,
de manera muy, muy lenta, pero se ha ido logrando. A diferencia de en otras ocasiones de que los tiempos nos los daban, tenías que hacer el diagnóstico en una semana. Ahora tuvimos la oportunidad de trabajar como si estuviéramos realizando un diagnóstico durante 3 meses. ¿Sí? La prueba real viene en enero. Gracias. Muy bien, pues yo creo que nosotros como docentes frente al aula somos los que más nos hemos dado cuenta de este desafío después de la pandemia, como decíamos ahorita entre comillas. Nos hemos dado cuenta que nuestros estudiantes vienen con un gran rezago educativo, pero también que los niños desarrollaron otros aprendizajes y otras habilidades en su casa, ¿sí? Cada quien en su contexto familiar y en su vivencia de esta educación a distancia logró aprender nuevas cosas, y creo que nosotros como docentes es lo que debemos de utilizar además la inquietud que traen todos los estudiantes de volver a la escuela, las ganas de aprender, de interactuar, de convivir, porque realmente la gran mayoría deseaban eso, deseaban volver a estar con sus compañeros, estar con su docente y volver a aprender. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como docentes? Pues utilizar esta inquietud que ellos han presentado para generar prácticas exitosas y pues modificar nuestra práctica. Si nosotros tuvimos que adaptarnos a esta educación a distancia, a descubrir herramientas tecnológicas, aprender a utilizarlas, brindarles atención a los estudiantes de la mejor manera, pues ahora que estamos regresando a la normalidad y estamos de nuevo en las aulas, hay que modificar nuestra práctica. Ya no hay que hacer pues las clases aburridas, hay que hacerlas más didácticas, más interactivas, salir del salón. Venimos de un encierro y ves a todos tus compañeros docentes en las aulas. Dices, el niño viene de tanto y tú también, y otra vez hay que modificar las prácticas donde no solamente estés tú como orador y ellos como oyentes. Les repito, los niños traen demasiada inquietud y ganas de aprender, pues hay que aprovecharla, hay que generar buenos proyectos, buenas prácticas, sus inquietudes, conocerlos. ¿Por qué? Porque sabemos que están saliendo del hogar, están regresando, donde a veces pues la escuela se vuelve, y aunque esté muy trillado este discurso, un refugio, y después de estar casi 2 años en ese contexto familiar, pues están regresando donde quizás se sienten protegidos. Entonces hay que conocer a los estudiantes de nuevo, ver cómo vienen, porque por supuesto que fue un cambio emocional, psicológico y social. Como decía el maestro, pues tuvimos estos 3 meses de nivelación que esperemos que haya resultado, y si no, hay que enfocarnos y hay que centrarnos en los aprendizajes que realmente pues le vayan a servir para la vida. Hay que hacer una modificación del currículum, como decía el doctor. ¿Para qué? Pues para enfocarnos en lo que realmente les va a servir. Hay alumnos que, en este caso, por ejemplo, yo tengo 6º grado, el próximo año se van a secundaria y pues es muy poquito tiempo el que me va a tocar trabajar con ellos. ¿Qué voy a hacer? Pues enfocarme realmente en aprendizajes que les sirvan y que lo preparen para la secundaria. Quizá, aunque nos descomulguen, dejar un poquito de lado el ir así a marchas forzadas, el cumplir con lo que me marca, sino centrarme en lo que mis alumnos están pidiendo, en lo que ellos quieren. Y de nuevo, repito, a grandes rasgos, pues aprovechar la inquietud, las ganas que tienen los niños de volver a las aulas, pues para generar prácticas exitosas y por ende unos aprendizajes esperados que les sirvan a ellos para su vida. Gracias. Bien, cuando leí esta pregunta, fíjense que yo decía desafíos post-COVID, ¿no? Ya teníamos desafíos antes como profesionales y como gremio, ¿no? Unas situaciones que venimos arrastrando desde un modelo de educación industrializado, ¿no? Seriado, que viene desprendido de las unidades Carnegie, ¿no? Es una línea de producción, aquí te enseñamos español, acá matemáticas, y el aprendizaje y el cerebro así no funciona, ¿no? Entonces teníamos unas prácticas antes del COVID, desafíos antes del COVID, que con el COVID se vieron reflejadas, se descubrió
no nada más la falta de la capacidad del docente para hacer frente a una situación, sino también una inequidad, ¿no? Una inequidad en cuanto al acceso a la tecnología, porque hay una diferencia grande de los niños que se pudieron conectar de los que no se conectaron y de los que no regresaron, ¿de acuerdo? Porque tenemos muchos alumnos que no volvieron a las clases y de esos no estamos preocupados por los que están en la escuela. Pero bueno, dentro de este panorama, yo creo que los maestros, a ver si no me excomulgan, teníamos una resistencia. Voy a centrarme en el tema tecnológico, ¿no? Tenemos una resistencia al uso de la tecnología. La tecnología no llegó, ya estaba. Y me gusta mucho poner el ejemplo, el servicio educativo se vio parado, ¿no? Ese fue el problema. No pudimos dar el servicio porque no podíamos reunirnos en la escuela. Pero, por ejemplo, los bancos, ¿por qué no tuvieron ningún problema? Bajamos la banca electrónica, hicimos nuestras transferencias porque ya estaban preparados en el uso de la tecnología. Sin embargo, los maestros teníamos una resistencia, me incluyo, ¿no? ¿Esto qué generó? Pues que todos los maestros nos moviéramos y dimos un brinco, no sé, de que ninguna reforma, ni enciclomedia, ni HDT, ni ningún proyecto o política educativa que hayan implementado ningún gobierno hizo que se moviera ningún maestro. Todos los maestros, o la mayoría, yo no conozco ninguno que no, utilizaron aunque sea un WhatsApp, ¿de acuerdo? Si no lo usaban. Pusieron un aro de luz, montaron un escenario en su casa. Las maestras de preescolar me encantan porque se ven los frisos allá atrás y intentaron llevar el aula a su casa, ¿no? Entonces, ¿cuál creo que es el primer reto? El primer reto es no soltar eso, ¿no? Esas competencias que desarrollamos, ese perder el miedo a la tecnología, ese implementar y crear material didáctico, buscar, compartir, porque se generan grupos para compartirse estrategias, aulas virtuales, etcétera. Ese trabajar en red, no soltarlo, porque somos un gremio que trabaja de manera aislada, como islas, ¿no? Yo veo a los médicos, que son un ejemplo de otra autoridad, otra institución, ¿no? Que van y caminan entre las camillas, un grupo, y dicen, a ver, ¿cómo resolvemos esta situación? Yo quisiera ver que los maestros trabajáramos de ese modo, intentando resolver los problemas educativos como equipo en el consejo técnico, no nomás llenando formatos, resolviendo los problemas que nos estamos enfrentando. Entonces creo que esas competencias de colaboración, de creación, de perder el miedo y del uso de la tecnología es uno de los grandes desafíos. No soltarlo, no podemos regresar a hacer lo mismo, como ya lo mencionaron. El segundo reto, desafío, creo que tiene que ver con el currículum. Se han preguntado si lo que les estamos enseñando a los alumnos les va a servir cuando sean adultos. Se pronostica que en 20 años la inteligencia artificial, la tecnología y la automatización hagan que se pierda el 50% de los empleos. Si nosotros no acostumbramos a utilizar tecnología en nuestra clase, claro, de acuerdo a nuestro contexto, los alumnos va a ser muy difícil que en un futuro tengan un empleo, ¿de acuerdo? De hecho, les recomiendo las 6C de Michelle Fullan, ¿no? Que son las competencias que se espera que tengan los niños en un futuro: pensamiento crítico, creatividad, carácter, comunicación, colaboración. Si no les desarrollamos esas competencias, que no están en el currículum, y sería un error que lo viéramos como una clase, son transversales. Tenemos que procurar que cuando estamos desarrollando español, matemáticas y ciencias, colaboren, sean creativos, tengan un pensamiento crítico. No son una asignatura estas, son competencias que están en el currículum. El segundo tiene que ver con cómo nosotros dimos las clases, ¿no? En algunos momentos pensamos que trabajarlo de manera híbrida o con el libro de texto, los que trabajan con el libro de texto. Entonces, el libro de texto, por ejemplo, está diseñado para trabajarse de manera presencial. Por eso, si mandamos el libro de texto, no tuvimos éxito. El currículum está diseñado para trabajarse de manera efectiva 200 días. Por eso, si trabajaste una semana sí y una semana no, tampoco fue efectivo. Y lo más importante, o el último reto, mi última intervención, tiene que ver con la equidad y con la inclusión. Es un término también muy manoseado, ¿no? Todos hablamos de equidad e inclusión, pero tiene que ser una forma de vida. ¿Cómo nosotros vemos la equidad y la inclusión atendiendo al alumno que está en mayor riesgo de rezago, centrándote en él principalmente?
en el alumno ese es el que te necesita más. Los demás tomaron la clase virtual, tomaron la clase en línea. De hecho, apenas están regresando a las escuelas. No sé si se han notado que van llegando ahorita alumnos. Esos son los que más te necesitan. Como director, supervisor o maestro, tú te puedes desentender de los otros y centrarte en este. Porque, como decía María Montessori, los demás van a aprender contigo, sin ti, a pesar de ti. Este no. Este está en un posible riesgo de abandonar y de no regresar a educación básica. Y como profesionales, creo que el principal desafío que tenemos es hacernos responsables de lo que nos toca. Hacernos corresponsables, mejor dicho, ¿no? Porque luego dicen responsable. Si te sientes orgulloso cuando ves a un niño que regresa, ya es maestro, ¿no? Es doctor, abogado, y dices, ay, mi alumno, mira, yo lo formé. Hay que sentirnos un poquito culpables si lo vemos en la esquina en una pandilla, porque también con él pudimos incidir. Esos son nuestro foco. Entonces, creo que la inclusión y la equidad hay que vivirla, no hay que saberla, hay que practicarla. Y pues hasta ahí mi intervención. Gracias. En ese sentido, sobre la atención de esos servicios educativos que brindamos en las universidades, por ejemplo, no noto diferencias realmente con lo que han estado comentando los compañeros. Creo que algo que tenemos en común es que nos ha sacado de nuestra zona de confort esto, sí. Yo lo veo, por ejemplo, con mis compañeros docentes e investigadores de la Universidad Pedagógica Nacional de ahí de Ciudad Guzmán, que desde el momento que no tuvieron el contacto presencial con los estudiantes, se estresaron, se pusieron nerviosos, cayeron incluso algunos en depresión, otros se jubilaron, mejor le huyeron al compromiso, ¿no? Pero bueno, en el sentido de que esa salida de la zona de confort creo que fue satisfactoria, en el sentido de que nos obligó a capacitarnos, nos obligó a echar mano de herramientas que, como comentan mis compañeros, ya estaban ahí, pero simple y sencillamente no las utilizábamos de manera académica. Era muy común que entráramos a redes sociales, a espacios interactivos, recreativos y demás, pero no con fines académicos. Incluso fue muy común también que los profesores llegaban con sus certificados o diplomados para el manejo de las habilidades digitales o tecnologías digitales, y resulta que a la mera hora no aplicaban ese conocimiento, esas competencias. Así que es algo que nos sacó de esa zona de confort y que sin duda nos obligó también a actuar de manera diferente. Así que en educación superior, claro, nos encontramos con muchas vicisitudes. Yo les comentaba hace rato, por ejemplo, que para el proyecto de investigación de mi año sabático se registró totalmente para llevarse a cabo en campo. Desde la Universidad Pedagógica Nacional de Ajusco me hicieron el señalamiento que tenía que cambiar todo tenía que ser a distancia o virtual. Eso tuvo que ser o reconfigurar, ¿no?, todo el protocolo, y de esa manera eché mano, por ejemplo, de la videollamada, de los formularios en línea, de la entrada en redes sociales, porque el tema fue sobre formación para la investigación en la UPN de Ciudad Guzmán. Así que por ello hubo necesidad, pues, de recabar testimonios, recabar investigación documental, antecedentes, y yo creo que en ese sentido la investigación hubo muchas bondades, porque se generaron estudios desde locales, estatales, nacionales, internacionales, que le apostaron a lo que son los estados de conocimiento o estados del arte. Así que en ese sentido creo que nos vimos beneficiados varios de los investigadores. Sin embargo, también hubo un colectivo muy cerrado y muy dogmático, ¿no?, en el sentido de que no se podía realizar investigación en ambientes virtuales. Algo que realmente me llamó la atención, porque se supone que si algo nos fomentan en los posgrados, sobre todo en la maestría y en los doctorados, es a desarrollar habilidades digitales para la investigación. Y ese colectivo de investigadores casi veía imposible realizar la investigación en ambientes virtuales. Por lo cual creo que poco a poco, en la medida que fue avanzando esto de la pandemia, nos fuimos dando cuenta que podíamos tener acceso a la población, desde, les comentaba, videollamadas, para las entrevistas, formularios en línea y todo lo demás, y creo que hasta el momento varias instituciones de educación superior, incluyéndonos a nosotros como UPN, hemos echado mano de esos formularios para recabar datos. Acá, por ejemplo, a diferencia de los diagnósticos que realizaron en educación básica, diseñamos una encuesta para indagar acerca de algunos aspectos importantes: estado socioemocional en que regresa el alumno universitario, acceso a internet
y acceso a tecnologías o dispositivos digitales. Prácticamente fueron esos 3 rubros en que giramos la encuesta y nos dimos cuenta de varias situaciones difíciles de conllevar también como universidad, ¿por qué no decirlo? Estudiantes que no contaban ni siquiera con un celular, estudiantes que no contaban con una laptop, que vivían en zonas rurales, marginadas, indígenas y que tampoco tenían el acceso a internet, por lo cual ahí sí recurrimos a las guías de estudio y recurrimos a la educación a distancia tradicional, ¿no? Si le podemos llamar de esa manera. No obstante, creo que también como universidad hemos evolucionado en el sentido de que ya tenemos nuestra propia plataforma digital, los docentes están más concientizados sobre la importancia de las videollamadas y tomar las decisiones en colectivo, y creo que hasta el momento están caminando los programas, porque a diferencia de educación básica, en educación superior ya contamos con personas adolescentes y adultas que también sus habilidades cognitivas dan para que se genere el trabajo independiente, autónomo. Así que esas son las principales aportaciones, y algo que les he dicho bastante a mis alumnos de maestría y de doctorado: no se cierren, echen mano de la tecnología para hacer investigación, y cualquier propuesta, cualquier proyecto plan debe de partir de un diagnóstico o de una investigación para poder sistematizar. Muchas gracias. Bueno, yo creo que coincidirán conmigo en que realmente ha sido muy interesante lo que nos han compartido. Dan cuenta, yo creo que sí dan cuenta de las herramientas que adquirieron en sus posgrados, pero además de cómo las han seguido trabajando, ¿no? No es algo que en el momento utilizaron, sino que les ha permitido seguirse desarrollando. A mí algo que me llama mucho la atención de lo que han comentado es, bueno, lo comentaron en los 2 espacios, es cómo se va requiriendo una mirada nueva para todo lo que nosotros estamos viviendo, ¿no? O sea, no es lo mismo, no se puede después de esta vivencia que hemos tenido, ni tampoco después de vivir el posgrado, seguir mirando de la misma manera. Y yo creo que esa puede ser una invitación para todos nosotros, ¿no? Desde donde estamos, realmente aprender a mirar de una manera diferente, con más profundidad. Hay muchas cosas que nosotros podríamos rescatar, y yo espero que ustedes hayan tomado sus notitas también y se las lleven de tarea. En este momento, y después de las reflexiones que seguramente a cada uno nos ha generado lo que hemos escuchado, vamos a abrir un momentito para unas 2, probablemente 3, si es que hubiera intervenciones o preguntas de ustedes que les quisieran hacer a los egresados de los posgrados. Si ustedes tienen algo que preguntar, que compartir, puede ser justamente de su vivencia como egresados de los posgrados, o bien sobre ampliar alguna cuestión sobre estas sugerencias que han dado sobre las prácticas o actividades que nos puedan llevar a prácticas exitosas, ¿verdad? Entonces, yo creo que no hay mejor manera de promocionar un posgrado que escuchar, que ver vivir a las personas que han estado ahí, ¿no? Cualquier publicidad se queda corta comparada con escuchar o ver vivir a estas personas. Vamos entonces a escuchar la primera pregunta. Muchas gracias. Participación, ¿se puede? Sí, yo me quedo con muchas ideas vertidas en este panel, o no sé cómo llamarlo, foro. Una de ellas tiene que ver con el asunto de la tecnología y de las reformas educativas, que como docente en servicio nos quejamos de que reformas van, vienen, cursos de actualización van y vienen, y no nos movemos. Por ahí la propia Secretaría sacó un documento donde señalaba, bueno, yo fui profesora de historia muchos años, donde la asignatura de historia es la más impermeable a las innovaciones, ¿sí? La que más se mantiene pues fuera. Puede cambiar matemáticas, ciencias naturales, español, pero el enfoque de las ciencias sociales, en específico de la historia, se mantiene más impermeable a las innovaciones, ¿no? Reformas van y vienen. Y creo que aquí pues nos acaban de dar la respuesta.
Yo siempre he dicho que Vygotsky es el autor de La carga hace andar al burro. Sí, porque si el contexto es demandante, tú vas a terminar apropiándote de la herramienta cognitiva. Pero si el contexto no te demanda, vas a seguir igual en tu zona de confort. Lo digo porque cuando yo trabajé en secundarias técnicas, nos tuvieron el aula Foracit y no se usaba. Era como un museo. Entonces, y sin embargo, años después, o le entras, y no hay de otra. Y entonces hay muchos casos de maestros que hicieron sus canales de YouTube con mucho éxito, con muchos seguidores, que tomaron ideas para otros maestros. Y aquí es donde yo recalco el asunto de lo que también decía el doctor Edgar, de cómo, más allá de mi crecimiento personal, que es muy valioso para todos, mi impacto de mi formación de posgrado en el área educativa para la sociedad. Yo me quedo con eso y me gustaría que se trabajara un poquito más ese tema. Muchas gracias. Sí, justamente esto que comenta la maestra está relacionado con lo que les comentaba hace un momento, bueno, al inicio, sobre uno de los principios fundamentales de Recrea, que es la formación ciudadana, ¿no? Y que la apuesta en esta formación ciudadana, en este principio de Recrea, es justamente aprender a vivir en sociedad y aprender a vivir con más bienestar en forma personal, pero también pensando en el colectivo, ¿no? Esta situación es muy importante. Gracias. Buenos días. Primero, coincidir ampliamente con cada uno de los exponentes, maestro Andrés, maestro Lorenzo. El maestro es en realidad el dueño de la educación, el que realmente lleva la batuta en relación a la formación educativa. Muchas veces desde los escritorios recibimos muchas propuestas, muchas recomendaciones, pero cuando caemos en la realidad tenemos que hacer las adecuaciones de acuerdo al contexto en el cual estamos trabajando. Y en ese sentido nos mandan lo que es la inclusión y la equidad, como lo menciona el maestro Andrés, y no se ha preparado desde la normal a los maestros en el aspecto psicopedagógico. Y es bien importante, y no nada más psicopedagógico, a lo mejor neuropsicopedagógico, desde este ámbito, porque todos los grupos que atendemos o que atienden los maestros son heterogéneos y cada uno de los alumnos que se atienden requiere una atención especial. Ahí entra la inclusión y la equidad. Todos particularizar o individualizar la educación en el salón de clases por medio de las prácticas innovadoras, por medio de cambio de prácticas tradicionalistas, por medio de estrategias que nos solicita el grupo o el alumno, y no está preparado el docente de manera sistemática para poder atender tantos casos que requieren una educación especial. Yo sí apuesto a que el maestro, si fuera preparado de esa manera, podría abonar muchísimo en este sentido, porque está muy generalizado. Qué bueno que manejaron el currículo. El currículo en México, desde toda la historia, ha sido copiado de otras instancias. No ha habido uno propio. Y si ustedes se fijan, en México tenemos 32 entidades y cada uno con sus particularidades. Los de Chiapas no son iguales a los de Jalisco. Por lo tanto, sus necesidades son diferentes. Y trabajamos con un currículo general para toda la República Mexicana. Y es el maestro el que realmente en clase es el que lleva el trabajo de campo. Y a partir de todo lo que mencionó ahorita el maestro Lorenzo en relación a lo que es el Consejo Técnico Escolar, las guías son referencias,
se menciona de manera muy clara en cada guía que solamente es una sugerencia. La realidad la vive el colectivo y es el que hace los ajustes razonables con base a sus necesidades particulares, y así se debe de trabajar. Las propuestas pedagógicas que nos dan, que nos sugiere la Secretaría de Educación Jalisco, la Secretaría de Educación Pública, los proyectos integradores que nos comparten, solamente nos sirven algunas cosas de ellos y los tratamos de sacarles el jugo y nos vamos a lo esencial que dijo el doctor, que son hacer a un lado los aprendizajes esperados, y nos basamos a las necesidades reales de nuestros alumnos. Así vivimos en nuestras escuelas. Y uno de los obstáculos más grandes que tenemos es que los grupos son sobresaturados. Y un maestro que tiene más de 40 alumnos no puede individualizar la educación. Va casi nomás a cuidarlos para que no se dañen, no se maltraten, no les pase algún accidente o algo. Y si sale la jornada, respira profundo y dice: gracias Dios por permitir que salgan con bien de la escuela. De verdad, esa es nuestra realidad que vivimos. Entonces, pues esa es mi aportación. Ojalá que las autoridades educativas tomen en cuenta que la formación del docente debe ser de verdad continua, que se den espacios de reflexión, porque luego nos metemos al avance programático y nos absorbe el cumplimiento del mismo y no se logra, porque tenemos que trabajar en los aprendizajes que realmente interesa y necesita el ser humano, de acuerdo a los teóricos y las referencias teóricas universales que tenemos, porque ese es el desarrollo real de un ser humano. Y enfocarnos al perfil de egreso como debe ser. Tenemos que ser muy sistemáticos y dosificantes. Entender que planear no es lo mismo que planificar, ni tampoco dosificar. Planear es mirar a futuro. Planificar es ver cómo le vamos a hacer para llegar al futuro. Y dosificar es ir poco a poco surtiendo las cosas que se necesitan para crear un efecto satisfactorio al final del camino. Muchas gracias. Voy a permitir hacer una breve réplica, no digamos en el sentido contradictorio, sino más bien matizar un poco para ver si no se me entendió mal, porque si no me hacen la excomunión buena y de eso come mi familia, ¿eh? No, miren, cuando yo hablaba de no ponderar los aprendizajes esperados, no hablaba propiamente de elidirlos, o sea, de evitarlos, sino yo hablaba de no ponderarlos por sobre la esencia humana de los niños, ¿no? Yo creo que es una distinción bien importante, ¿verdad? Porque finalmente nosotros no diseñamos el currículo, ¿no? Sin embargo, sí es necesario hacerlo esto. Yo creo, profe, que ahí das con cuando hablas acerca de los niños como material en concreto, ¿sí? Como los niños en concreto y en sus situaciones y necesidades reales, yo creo que vamos a ir cambiando en la medida que nos demos oportunidad de conocerlos, conociéndolos, adentrándonos un poquito, saber quiénes son. Voy a contarles una brevísima anécdota. Cuando mi hijo fue a su primer día de secundaria, mi hijo ha tenido desde siempre inclinación por las artes visuales, y en su primer día de secundaria el maestro que lo atiende le dice: oye, ¿y quiénes son tus ídolos o a quiénes admiras? ¿Qué personajes admiras? Y mi hijo, que en ese tiempo transitaba por un proceso de que admiraba mucho a Tim Burton, un director de cine, ¿no? Dice: pues yo admiro a Tim Burton por esto y por esto y por esto. Entonces, espérame. Le dice: ¿por qué no dicen, ya ven? Le dice al grupo, ¿no? Bueno, eso me lo cuenta mi hijo, ¿no? Ya ven, por eso estamos como estamos. Porque no admiramos a Emiliano Zapata, a Miguel Hidalgo. Y entonces sí, a mi hijo le tocó la mala suerte por el apellido, era el primero en la lista, ¿no? Y entonces cuando siguió el número 2, ¿verdad? ¿Y usted, joven, a quién admira? No, pues yo a Pancho Villa, ¿verdad? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces vamos trabajando sobre supuestos, sin adentrarnos a la conciencia, a la vivencia, a la experiencia de nuestros alumnos. Y en la medida, yo creo, en la medida en que los vayamos conociendo, vamos a ir dilucidando
la necesidad que tenemos de aprender más de ellos y de cómo ayudarlos a desarrollar mejor su potencial. Muchas gracias. Perdón, Me voy a permitir así tomar la palabra muy breve porque la maestra ya tiene ratito levantando su mano y no le han dado el micrófono. Yo sí quisiera aportar esto. Cuando yo era estudiante de la MEIPE, en una de las muchas pláticas que nos imponen o nos obligan a ir, y lo digo así, o nos obligan o nos obligaban, se me quedó muy presente una frase que en aquel entonces era el maestro Gabriel Arturo Sánchez de Aparicio y Benítez, era el director de formación, bueno, lo que es formación continua, pero antes se llamaba algo así como educación terminal, algo así, ¿sí? Y él nos decía muy acertadamente que cuando uno es estudiante y después egresado de un posgrado, llámese maestría o doctorado, ese nuevo conocimiento te debe permitir convertirte en primer lugar como una mejor persona, como un mejor hijo o padre, dependiendo del rol que tengas, y posteriormente como un mejor profesional, porque al final de cuentas, los cargos académicos o los grados académicos, y que después si te permiten acceder a un cargo institucional o un cargo de cualquier especie, ¿sí? Esos cargos se deben de llevar en la mente, ¿sí? No en la boca, porque cuando se convierten esos cargos en la boca, estamos perdidos. No nos sirvió para nada esos 3, 4, 5 años de estudio. Entonces sí, yo los invitaría a que si aquí hay estudiantes de cualquiera de las 3 instituciones o son egresados de cualquier institución, intentar tener esa visión, ¿sí? Que ese grado académico nos convierta, dependiendo de la función que desempeñemos, intentar, porque a veces es muy difícil, intentar no cambiar nuestra forma de vida personal, nuestra forma de vida profesional, claro que se debe de cambiar. ¿Es cuántos? Muchas gracias. Vamos a tener una intervención más que les pediría que fuera muy breve, de unos 2 minutos, 3 minutos, para que pudiéramos terminar a tiempo, porque vamos a recordar que este espacio se comparte también con otras actividades. Y ¿quién es la persona que bien, entonces, si nos hace favor, una intervención breve. Gracias. Bien, buenos días. Mi participación va en el sentido de conociendo a algunos de los que están compartiéndonos experiencias. Dentro de la Secretaría de Educación nos han invitado a participar integrando proyectos innovadores, en algún momento eduprácticas. Se habla mucho de las redes de colaboración y parte de esa información que se obtiene de la red de colaboración y twinning europea, donde hay, no sé, miles de gente integradas, mayormente docentes. Me he topado yo con el deseo de integrar proyectos y son periodos solamente, no hay un seguimiento, no hay un asesoramiento, no hay un acompañamiento como tal. Vivíamos jornadas de formación continua y nos sentíamos acompañados, orientados. Ciertamente, hoy existen plataformas de la Secretaría que tienen allí los insumos, pero no la interacción. Y como bien lo decían en la participación, es importante el intercambio, el aprendizaje dialógico en el que se basa este proyecto Recrea 2040. Entonces, sí veo un proyecto que está bien construido y que tiene los cimientos en esos proyectos que ya existen, pero no veo que llegue a todos esta información y esta consolidación como tal. Y por eso está fragmentado, por eso de repente hay gente con bastante iniciativa que tiene estudios, posgrados, diplomados y se frustra de que cuando desea integrar a un colectivo, el colectivo está ajeno a la información de lo que está emanando, de lo, pues no es nuevo, porque finalmente esta red de colaboración europea de e-twinning, a la que integré un
un sector, el sector 14, y que fuimos partícipes y que tuvimos la oportunidad de explorar los proyectos que ellos estaban realizando, pues no hay un seguimiento como tal en la Secretaría. Yo sí los invitaría, uno, a que ustedes que tienen la oportunidad de estar más cerca en la toma de decisiones, en las propuestas, que realmente revisaran esa parte estructural. ¿Hacia dónde estamos llevando el proyecto de Recrea? Que curiosamente me encuentro yo una vez armando un plan para el uso de una biblioteca, que existe un BCREA español, no sé si y veo todos los puntos del BCREA que son los del Recrea. Allí no sé, díganme ustedes que han estado más si de allí se tomó, y cuando entro a esta red de colaboración europea me doy cuenta que es el proyecto. A mí sí me gustaría que lo que está haciendo la CEMEG, solamente con la estructura, con los jefes de sector y ATPs, se viviera y se abriera. Veo, por ejemplo, Mexicanos Primero, que está lanzando y tienen podcast y tienen interacciones, Lucero, que estaba en EduPrácticas, que ahora está participando y colaborando allí. Tenemos mucho de dónde aprender, pero está en diferentes espacios. Yo sí me frustro de verdad de que no he tenido la oportunidad de, dentro de la Secretaría, poder agarrar una línea y decir, voy transitando por el proyecto de Recrea y me siento satisfecha de que estoy siendo acompañada y de que sé hacia dónde voy. Hasta aquí mi participación. Bueno, muy interesante, maestra, muchas gracias. Y yo creo que es verdad, las personas que tienen posibilidad de estar en los espacios de la toma de decisión, bueno, pues podrían tomar acciones. Sin embargo, creo que todos de alguna manera tenemos que asumir esta responsabilidad. También la responsabilidad de seguir por nuestra cuenta involucrándonos, de seguir invitando al que está cerca de nosotros y de asumir también que la toma de decisiones se hace a diferentes niveles, que en el espacio donde nosotros nos movemos, por más recortado que parezca o por más limitado, tenemos la posibilidad también de tomar decisiones. Habrá quienes tomarán decisiones a nivel operativo, a nivel estatal, a nivel zona, a nivel federal, pero todos nosotros estamos involucrados en la toma de decisiones, aunque sea en espacios más concretos. Entonces, esta reflexión que nos comparte la maestra, que me parece muy interesante, creo que no solamente va para los participantes de este conversatorio, creo que nos debe tocar a todos y que todos podríamos asumir la responsabilidad de caminar en este sentido, ¿no? Bien, pues si me permiten, estamos a punto de cerrar. Voy a leer algunas conclusiones que he tomado de este ejercicio, pero estoy segura que las conclusiones más importantes son las que cada uno lleva, las que cada uno ha tomado después de esta charla y de las reflexiones que nos han generado. Entonces, las comparto con humildad, pero sé que las conclusiones más importantes son las de cada uno de ustedes. Bien, algo que quisiera resaltar es que, pues, creo que para todos nos queda claro que la complejidad del hecho educativo es verdaderamente amplia, ¿verdad? Es grande la complejidad del hecho educativo. Yo me congratulo porque en la Secretaría de Educación Jalisco contamos con 3 posgrados en educación que tienen muy diferentes enfoques, porque está quien trabaja con el hecho de su propia práctica educativa, quien está generando información más general con especialidad en planeación, en sociología y demás, quien está trabajando por la investigación para generar conocimiento, y el hecho de que en la Secretaría tengamos posgrados que atienden desde diferentes enfoques, creo que es una riqueza y que tenemos que cuidarlo y valorarlo. Entonces, el hecho educativo en la Secretaría de Educación Jalisco se puede trabajar e investigar desde diferentes enfoques. También, después de la riqueza que hemos advertido a través de las participaciones de nuestros egresados,
una tarea que nos podría quedar es aprender a sistematizar, o bueno, no aprender, ¿verdad? Sino darnos a la tarea de sistematizar todas las experiencias que vamos viviendo para que realmente lleguen a un buen puerto, que no las desperdiciemos. Todos vivimos experiencias y en la medida en que las podamos sistematizar, en esa medida también tendremos la posibilidad de aprovechar todo lo que nosotros estamos viviendo. No lo dejemos pasar, no lo dejemos en el anecdotario. Hay que sistematizarlo y trabajarlo, ¿no? Otra aportación de esto es que pues cada una de las situaciones que nos fueron planteando son susceptibles de problematizarse y de generar investigación al respecto. Entonces, también una invitación para que problematicemos a partir de allí y generemos investigación. La mayoría de nuestros egresados han formado parte o son parte de los docentes de las instituciones donde se formaron. Si ustedes se fijan, es parte de lo que hemos escuchado, es algo, una coincidencia, pero esto se traduce en que en estas instituciones tenemos ahora una suma de talentos, una suma de experiencia y conocimientos para los programas, con un personal académico que está allí convencido de lo que está haciendo, con un nivel alto de compromiso y con un mayor grado de identidad, porque han sido formados ahí. Entonces, qué bueno que puedan sumar a las instituciones que los formaron su talento, su experiencia, su gusto por lo que están haciendo. Eso también es muy importante. Todas las participaciones de ustedes y de los que están en la mesa se han convertido en una herramienta de reflexión, de crecimiento y también de retroalimentación para la evaluación institucional en todo caso. Quisiera resaltar además de lo que dijeron también nuestros ponentes, que hay que saltar las resistencias que tenemos en cualquier aspecto de nuestra vida personal, pero también en nuestra vida laboral, ¿verdad? Qué importante que a partir de esta pandemia podamos rescatar lo conveniente de soltar nuestras resistencias. Y otra cosa que dijeron que también me parece muy importante es en qué espacio, cómo voy a posicionar de ahora en adelante el currículo. ¿Cómo lo voy a posicionar? ¿Cómo lo voy a trabajar? ¿Dónde lo voy a poner? Junto a la persona, por encima de la persona, por abajo. Es decir, cada uno decida cómo puede reposicionar el currículo, ¿verdad? Esto más las conclusiones que ustedes hayan obtenido y aquellas enseñanzas que se lleven, bueno, pues serán de verdad de gran valor para todos ustedes. Agradezco de verdad la participación, la generosidad con la que nos han compartido sus experiencias y sus reflexiones. Y entonces, a nombre de la Secretaría de Educación Jalisco y de Recrea, vamos a entregar los reconocimientos. Le doy la palabra al maestro Juan Carlos. Muchas gracias a todos por acudir a este evento. Creo que han dejado muchas reflexiones importantes y que nos sitúan en otra mirada sobre el hacer educativo. Si me permiten, caballeros, primero entregarle a la maestra Fabiola, por favor. Maestra Fabiola Navarro Rayas, muchas gracias por su apoyo. Gracias. José Moisés Aguayo Álvarez. Muchas gracias. Lorenzo García Cervantes. Gracias. Jonathan Emanuel Núñez Martínez. Edgar Correa Terán. Gracias, muy amable. José de Jesús Martínez Sandoval. Y Sergio Andrés Rubalcaba Orozco. Muchas gracias. Bueno, a nombre de la Secretaría, nuestro agradecimiento por su asistencia a este evento. Vamos a continuar aquí dentro de media hora sobre el tema de investigación Recrea. Si quieren permanecer acá o quieren ir a otra actividad, bueno, aquí los esperamos. Muchas gracias. Gracias.